Y voy a comenzar a grabar. Entonces, de la parte de apalancamiento financiero, nosotros vamos a tener una fórmula que es un poquito más compleja. Y acá ustedes tienen que recordar lo que hemos visto en clases pasadas. Cuando les presenté la estructura de los estados de resultados, ustedes tenían varios tipos de utilidad, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tenían la utilidad antes de impuestos, la utilidad antes de intereses e impuestos, utilidad antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones, y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer para el apalancamiento financiero es lo siguiente. Nosotros vamos a medir el nivel de rendimiento que se genera tanto a partir de la inversión que nosotros generamos, como a partir del total de activos que se encuentren dentro de la empresa. Entonces, mucho cuidado con esta fórmula, incluso con las siglas, porque ustedes se van a dar cuenta que una considera la utilidad antes de impuestos y la otra antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Por lo que vamos a decir lo siguiente. El apalancamiento financiero va a ser igual a, y acá me voy a tomar la libertad de proyectarles a la vez, que es utilidad antes de impuestos, utilidad antes de impuestos dividido equity. Y si se recuerdan ustedes, equity es el total de financiamiento o total de patrimonio neto. ¿Sí? Y esta cantidad, cerramos paréntesis, la vamos a dividir entre utilidad antes de impuestos e intereses dividido total de activos. ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Estamos, jóvenes? Acá ustedes se van a dar cuenta que les va a dar un número de veces. Pero la fórmula es paréntesis, utilidad antes de impuestos, dividido total de patrimonio neto, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, utilidad antes de impuestos e intereses, dividido el total de activos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? El resultado es 1.74. El apalancamiento financiero, voy con la explicación. El apalancamiento financiero, si ustedes consideran la fórmula, primero quisiera que le presten mucha atención. Acá que estoy diciendo, de manera separada, porque más allá de evaluarla de manera conjunta,
quisiera que comiencen de manera separada. Acá estamos haciendo la primera pregunta. Estamos determinando cuál es el retorno que yo estoy obteniendo sobre el financiamiento de los accionistas. ¿Sí? Y de segunda parte, ¿cuál es el retorno que yo estoy obteniendo sobre el total de activos que posee la empresa? Mucha distinción con esas dos partes. Y vamos a determinar el número de veces que yo logro generar ingresos bajo esos indicadores. ¿Correcto? Por lo que vamos a decir que este 1.74 se refiere al nivel de capacidad que tiene la empresa de generar utilidades. La fórmula es, recuerden que acá les he dejado las siglas, pero es utilidad antes de impuestos dividido financiamiento de los accionistas, total de patrimonio neto o equity. Cualquiera de las tres connotaciones, dividido la utilidad antes de intereses e impuestos sobre activos totales. ¿Vamos bien? ¿Sobre cuál? Ah, únicamente la fórmula. Con respecto a la explicación, recuerden que acá estamos evaluando retornos. Es decir, por ejemplo, cuánto estoy generando yo en base a la inversión que ya realicé inicialmente. Porque acá ya estoy mezclando, por ejemplo, cantidades de balance general con las cantidades del estado de resultados. Acá la primera pregunta que hago es cuánto está generando mi inversión. Y segundo, cuánto está generando esa inversión. O por ejemplo, cuánto está generando el total de activos que posee la empresa, independientemente de que estén financiados por deuda, por equity o incluso si son obligaciones que no pagan intereses. ¿Correcto? Entonces eso es lo que tienen que recordar. Después, lo que calculamos es el número de veces que yo logro generar esas utilidades sobre esa inversión. ¿Sí? Seguimos entonces. Entre apalancamiento y apalancamiento financiero, realmente si ustedes se percatan, nosotros acá vamos a decir cuántas veces, o por ejemplo, de todo el total de activos, valga la redundancia, qué porcentaje está financiado por el accionista, ¿sí? En cambio acá ya empezamos a ver niveles de retorno, cuánto es lo que está generando esa inversión dentro de la empresa. Esa es la gran diferencia que existe entre estas dos. ¿Por qué? Porque si yo sé que puede generar 1.74 utilidades sobre los activos que genere o que tenga dentro de la empresa, quiere decir que su capacidad de pago es más alta y es a el siguiente indicador que nosotros vamos a llegar. Recuerden, acá es nivel de retorno. ¿A qué me refiero con retorno? Por ejemplo, yo decido invertir 1000 quetzales en una empresa. Yo no esperaría recibir al final, por ejemplo, de 5 años, esos mismos 1000 quetzales. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo dinero, no solo por inflación, sino por el costo de oportunidad. Entonces, eso es lo que busca saber inicialmente el accionista. ¿Cuánto es el nivel, por ejemplo, de utilidad que generó haber realizado esa inversión de 1000 quetzales? Entonces, por esta razón es que les digo que ya comenzamos a mezclar indicadores de estado de resultados y balance general. Porque si ustedes se percatan en los anteriores, no habíamos tocado ambos estados financieros. ¿Correcto?
Seguimos. Para la capacidad de pago, recuérdense que una de las condicionantes es que cuando nosotros estamos dentro de una empresa podemos llegar a adquirir deuda. Sin embargo, la capacidad de pago depende de dos variables. Uno, de que la empresa pueda generar utilidades para cubrir esas obligaciones. Y dos, que haya alguien que esté dispuesto a prestarme ese dinero. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Por qué? Porque de lo contrario no habría deuda. Incluso de esto también depende cuánto es el porcentaje de interés que me va a llegar a cobrar un banco o una persona particular. ¿Por qué? Porque al final voy a representar un nivel de riesgo más grande si toda mi inversión está financiada con deuda. O viceversa, yo voy a presentar un nivel más seguro si todo está financiado por medio de financiamiento de accionistas. ¿Sí? Entonces, si mi inversión va a estar financiada independientemente de cómo está financiada, a mí me interesa saber cuánto es lo que, por ejemplo, yo pago en intereses y de esos intereses que yo he pagado, cuánto es el nivel máximo que yo podría pagar en veces esa cantidad. Por ejemplo, si me cobran 500 quetzales sobre intereses y mi utilidad neta es de 1000, ¿cuántas veces podría endeudarme con intereses? 2, ¿correcto? Entonces, eso es lo que medimos. ¿Qué capacidad de pago llega a tener la empresa en dado caso no llegue a vender o incluso llegue a decidir cerrar operaciones? ¿Correcto? Entonces, de eso depende que sea más segura o menos segura. Y ustedes se van a dar cuenta que con el modelo de KDP que podemos observar. Vamos a ver, capacidad de pago. Y vamos a decir que la capacidad de pago es igual a intereses gasto dividido utilidad neta. Ujú. ¿Estamos jóvenes? Y esta parte la vamos a representar en porcentaje. Acá, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Cuál es la capacidad de pago en el 2021? ¿Cuántas veces podría asumir deuda o el pago de intereses? Yuri, 4 veces. De hecho, si tienen el 23% sobre el total de utilidad neta, la respuesta sería 4 veces, incluso 4 puntos y decimales, si quieren ser más exactos, pero realmente 4 veces. ¿Estamos con la explicación? Porque es 4 veces. Por ejemplo, este 23%, ¿cuántos 23% caben dentro de 100%? 4. Es por esta razón, porque acá estamos haciendo la proporción sobre el total de utilidad neta. Podríamos hacerla a la inversa, pero me sirve más saber qué proporción yo estoy pagando de utilidades en cuestión de intereses. ¿Estamos jóvenes? Seguimos. La siguiente es razón de deuda a capital invertido. Y acá se van a dar cuenta ustedes que vamos a hacer una distinción. Antes de que comencemos con el numeral
8, vamos a determinar cuál es la cantidad de capital que hemos invertido dentro de la empresa. Y por esta razón se van a dar cuenta ustedes que yo he hecho la diferenciación entre equity, deuda y capital. ¿Por qué? Porque si yo me refiriera a nivel de capital accionario, ustedes me dirían qué capital utilizo, ¿cierto? Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, he hecho esa diferenciación entre equity, deuda y capital invertido. Para capital invertido, ¿qué significa? Realmente el capital invertido es todo el financiamiento que tengamos, ya sea mediante financiamiento de accionistas, como financiamiento que nosotros tengamos por deuda, es decir, financiamiento que pague intereses. A eso nos vamos a referir como capital invertido. Y podemos hacer lo siguiente. Como les he mencionado, voy a hacer primero el número 8, capital invertido. Y vamos a decir que capital invertido va a ser igual al total de deuda, que sería igual a deuda y proporción de la deuda a largo plazo más deuda a largo plazo más total de patrimonio neto. Y esta cantidad es el capital invertido. La fórmula es la siguiente. Capital invertido va a ser igual a la deuda a corto plazo y la proporción corriente de la deuda a largo plazo más deuda a largo plazo más total de patrimonio neto. ¿Estamos jóvenes? Esto es en unidades monetarias. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como yo ya sé que ustedes saben nombrar variables, vamos a nombrar capital invertido. Fórmulas, crear desde selección y columna izquierda. Seleccionamos, crear desde la selección y a partir de columna izquierda. Solo capital invertido. Únicamente hay que nombrar las cantidades de capital invertido. ¿Sí? Seleccionamos, fórmulas, nombres definidos y crear desde la selección. Sí, columna izquierda, pero solo tienen que seleccionar capital invertido. Recuerden que solo les estoy pidiendo nombrar una variable. ¿Estamos jóvenes? Y la razón de deuda a capital invertido va a ser igual a deuda a corto plazo más deuda a largo plazo sobre capital invertido.
¿Estamos, jóvenes? Recuerden, acá la única diferencia es que vamos a nombrar capital invertido como nueva variable. ¿Estamos, jóvenes? Ustedes me dicen. Capital invertido es igual a deuda a corto plazo y proporción corriente de la deuda a largo plazo, más deuda a largo plazo, más total de patrimonio neto. Y la razón de deuda es deuda a corto plazo, entre paréntesis, más deuda a largo plazo, cerramos paréntesis, dividido capital invertido. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Sí? No, el análisis de esta razón es el siguiente. Recuerden que acá estamos haciendo cuál es la proporción del total que nosotros tenemos invertido en la empresa. Eso quiere decir que realmente el inversionista tiene un 70% de participación en la empresa, bajo esta línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la deuda solo corresponde al 30%, el resto es del inversionista. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una gran distinción que van a ver ustedes sobre, por ejemplo, si hacemos el total de activos y cuál sería la proporción, por ejemplo, de pasivos y de patrimonio neto. Porque esa es una gran distinción que van a ver. ¿Sí? Y esto quiero dejárselos muy claro. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Si van prestando atención, podemos hacer el total de activos y vamos a decir total de activos y acá van a ver la gran distinción, total de pasivos y por último, total de patrimonio neto. Y acá podemos tomarnos la libertad de determinar las proporciones que corresponden a cada uno, ¿sí? En el cual nosotros vamos a decir que pasivos dividido activos va a ser igual a total de pasivos dividido total de activos. De primera mano, lo que queremos ver es cuál es la distinción entre capital invertido y el total de activos y la proporción entre pasivos y patrimonio neto. Acá van a ver ustedes una distinción muy clara. ¿Por qué? Porque incluso si yo divido el total de pasivos sobre el total de activos, voy a tener el siguiente resultado. 50%. ¿Ahora qué me quiere decir? Que realmente todas las obligaciones que tiene la empresa es del 50%. Sin embargo, bajo la línea de capital invertido, y siempre y cuando la empresa logre generar retornos, es decir, utilidades positivas, realmente la inversión que tiene el accionista es del 70%. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta en esta parte, si hacemos patrimonio neto dividido
activos, total de patrimonio neto, dividido total de activos, ustedes se van a percatar que va a suceder eso. Pero prácticamente vamos a tener así, que sería el 100% menos el total de pasivos, y va a suceder esta parte, que ustedes van a tener que realmente la participación del accionista es del 50%, cuando no es así. Por ejemplo, como ya calculé pasivos dividido total de activos, lo único que voy a hacer es 1 menos el resultado anterior. ¿Sí? Es decir, 100% menos el 50%. ¿Sí? Y acá van a ver ustedes la parte clara. Cuando determinamos razón de deuda, sobre, sobre capital invertido, ustedes se pudieron dar cuenta que la razón de deuda es del 30%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo todos? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuándo? ¿Podemos revisar? Y acá nosotros vamos a decir lo siguiente. Yo les he agregado las cantidades acá abajo para nivel de comparación. Ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Si yo digo que el total de mis obligaciones, tanto por deuda como obligaciones que no van a generar intereses, es del 51%, si ustedes quieren aproximar, quiere decir que al final yo estoy agregando más riesgo a mi empresa, ¿sí? Porque estoy en financiamiento 50-50, si quieren verlo así. Pero realmente es ese financiamiento 50-50. Esa es mi pregunta. Porque ustedes, por ejemplo, si yo le preguntara a un contador, el contador me va a decir, no, el nivel de obligaciones es del 51%. Sin embargo, un financiero les va a decir que realmente la participación que tiene el accionista a nivel de deuda es del 30%. ¿Por qué? Porque independientemente de las obligaciones que no van a generar intereses, siempre y cuando la empresa esté funcionando bajo su flujo normal operativo, va a poder liquidar esas obligaciones sin intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vendo al crédito y compro al crédito con proveedores, eventualmente yo voy a tener que tanto cobrar esas deudas como pagar esas deudas. Entonces esas inmediatamente se tendrían que cancelar. Incluso llegarían a generarme utilidades por esas ventas. ¿Correcto? Entonces, bajo esa línea, nosotros diríamos que realmente el inversionista, por ejemplo en equity, tendría un 70%. En vez de decir que realmente su participación dentro de la empresa es de un 49%. ¿Sí? ¿O los he perdido, jóvenes? Porque al final ustedes tienen que hacer esa gran distinción entre deuda, obligaciones que no van a generar intereses,
e incluso el financiamiento o la inversión que va a realizar el accionista. Cuando nosotros hacemos esa distinción, nosotros vamos a decir lo siguiente: no nos vamos a guiar sobre los datos que nos presenta contabilidad. ¿Por qué? Porque al final las obligaciones que no van a generar intereses tienen esta particularidad. Ustedes eventualmente las deberían de pagar siempre y cuando la empresa funcione bajo su flujo operativo. Es decir, por ejemplo, si yo voy a realizar una compra de mercadería al crédito, voy a tener una cuenta o una deuda, por ejemplo, con los proveedores. Asumamos que va a ser de 1000 quetzales. Por ejemplo, vamos a decir, proveedores y 1000 quetzales. Sin embargo, durante el tiempo, yo he conseguido vender esa mercadería y tengo, al final, por la venta de esa mercadería, una apertura con clientes de 2000 quetzales sobre esas mismas mercaderías. ¿Se cancelan o no? Esa es mi pregunta. ¿Se cancelan inmediatamente? Sí, cierto. Al final se van a cancelar, ¿por qué? Porque independientemente del tiempo que pase, incluso si vamos bajo la línea que yo no voy a recuperar todos los 2000 quetzales, yo tengo cierto margen de pérdida, ¿correcto? Pero podría recibir incluso 1700 y esas cuentas de proveedores se pagarían, ¿correcto? Entonces, bajo esa línea, nosotros vamos a trabajar las obligaciones que no van a generar intereses. O sea, realmente a las únicas que le vamos a prestar atención van a ser a los financiamientos por bancos, incluso por bonos. Entonces nosotros vamos a decir que como inversionistas, sí, ya tenemos esa distinción clara. Nosotros realmente la participación que vamos a tener en la empresa es de un 70% por financiamiento propio y un 30% por financiamiento en deuda. Más allá de concentrarnos en la parte contable. ¿Me explico? ¿O seguimos perdidos, jóvenes? No, como les digo, si no les hace sentido, ustedes me pueden decir con toda la libertad del caso. Pero la explicación es esta. Realmente nosotros cuando consideramos la inversión, si nosotros contemplamos esas inversiones o esas obligaciones que vamos a tener, que no van a generar intereses, quiere decir que al final va a ser un financiamiento gratuito. ¿Por qué? Porque independientemente del tiempo que me pidan los proveedores, y siempre y cuando yo lo pague a tiempo, no habría ningún inconveniente. ¿Correcto? ¿O no, jóvenes? Ustedes me dicen. No me dicen nada, jóvenes. Por ejemplo, recuérdense que nosotros vamos a decir lo siguiente. Si ustedes se percatan a cómo está estructurada la razón de deuda, primero deberíamos de centrarnos a qué vamos a considerar capital invertido. ¿Sí? Cuando nosotros consideramos capital invertido, vamos a estar diciendo que van a ser todos los financiamientos que reciba la empresa. Esa es la explicación corta. Desde el inversor. O sea, esa es una parte que tienen que fijar. Acá ya estaríamos diciendo, a nivel de inversionista, nosotros realmente vamos a tener una participación del 70%. Pero ¿por qué se da ese 70%? Porque nosotros vamos a observar los financiamientos que requiramos, tanto por deuda como financiamiento propio. Si le prestamos atención a esos financiamientos,
nosotros vamos a poder decir lo siguiente, que, por ejemplo, del total de capital invertido, si ustedes quieren verlo así, invertido, únicamente un 30% va a ser en deuda, ¿sí? Realmente son muchas variaciones. Acá se van a dar cuenta que ya agregamos otra variable. No es lo mismo que estuve explicando en la clase anterior. Acá les estoy agregando el nivel de participación que llega a tener el inversionista. Realmente está invirtiendo el 70% el inversionista. Esa es la distinción que hay que hacer. ¿Sí? ¿O hay dudas, jóvenes? Ustedes me dicen. Jóvenes, recuerden, ¿por qué les hago esta distinción? Porque pasaría esto. Recuérdense que cuando ustedes tienen la parte de activos, si vamos a hacer el total de activos, ustedes podrían decir lo siguiente. El total de activos va a estar estructurado en 3 partes. Si quieren verlo así. Obligaciones. Que no pagan interés o sin interés. Deuda. Y financiamiento de los accionistas. ¿Sí? Realmente nosotros vamos a hacer caso omiso a las obligaciones que no van a generar intereses. ¿Por qué? Porque eventualmente, y siempre y cuando sea una empresa rentable, quiere decir que va a tener la capacidad de cubrir esas obligaciones. A menos de que nosotros estemos evaluando el ciclo de la empresa en tanto en declive como en crecimiento, variaría esta función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos vamos a centrar en el nivel de capital invertido, sino nos vamos a empezar a centrar en otros indicadores. Por ejemplo, en las clases anteriores, yo les dije que para ese tipo de empresas, nosotros nos íbamos a centrar únicamente en márgenes, tanto bruto como operativo. Y en las de declive, ya nos centraríamos más como terminar de cumplir con nuestras obligaciones financieras. Porque vamos a empezar a devolver el dinero tanto a los accionistas como a los bancos. ¿Sí? Entonces, por esta razón es que les digo, para empresas que sean bajo un ciclo de operativo normal, no debería haber ningún inconveniente. ¿Sí? Con los CEO no les hace sentido, joven. Sí, al final son similares, porque si ustedes se percatan, es lo que pasa. Por ejemplo, si nosotros consideramos este 70-30, acá ¿qué significa este 70-30? Del 70% que realmente tiene de inversión el accionista, ese 70% es parte de esto. ¿Sí? Y el 30% corresponde a deuda. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque al final, recuerden que voy a estar haciendo 2 partes y si quieren lo hacemos con números. Vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo 10,000 quetzales en activos. Acá vamos a decir que activos va a ser igual a 10,000. ¿Sí? El inversionista únicamente va a proporcionar
¿Cuánto va a proporcionar el inversionista bajo esa línea? Considerando que tiene proveedores en 1000 y deuda de 5000. ¿Seguros? No, recuerden, activos va a ser igual a pasivos más patrimonio neto. ¿Qué cantidad sería en patrimonio neto? 4000, ¿sí? Así es, 4000. Al final esto tiene que sumar las tres partes, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que está un poquito complicado con el ejercicio, vamos a calcular sobre este ejemplo. Y vamos a decir lo siguiente. Acá se los voy a graficar para el que tengan el nivel de activos. Ajá. Deuda 5000 y equity igual a 4000.